anatomía de los huesos del miembro inferior. Tenemos primero posición erecta. Ayuda a mantener el peso del cuerpo y hace la transmisión del peso en el cuello del fémur. Los miembros inferiores son robustos. Cortical, ósea gruesa, hueso compacto. Tiene articulaciones potentes, superficies articulares amplias, cápsulas articulares fibrosas, ligamentos importantes y combinación de ejes articulares. Las funciones del miembro inferior principalmente son locomoción, soporte de peso, mantenimiento del equilibrio. Fémur, el hueso del muslo más largo y robusto del esqueleto. Consta de un cuerpo o diáfisis y dos epífisis. La epífisis superior, cabeza, cuello, trocánter mayor, trocánter menor, la línea y la cresta intratrocanterias y el tubérculo cuadrado. El cuerpo y la diáfisis, la línea áspera, cresta media y la línea pectínea. La epífisis inferior, cóndilos interno y externo. Extremo proximal del fémur. Trocánter mayor, glúteos medio y menor, piriforme obturador externo. Trocánter menor, el iliozoas. La línea intertrocanteria, cápsula articular y ligamento iliofemoral. Ligamento de la cabeza del fémur, ligamento redondo, fijación y estabilidad complementaria y aporte vascular. Ahí está el músculo en el tubérculo cuadrado, va el músculo cuadrado femoral y la cresta intertrocanteria, el cuadrado femoral en tubérculo cuadrado. Diáfisis del fémur, desciende de lateral a medial. En la tuberosidad glútea se inserta el glúteo mayor y en la línea áspera los aductores, los bastos y los bíceps femorales, la cabeza corta. Epífisis distal. Adelante, una superficie articular en forma de polea, la tróclea femoral, formada por dos vertientes laterales que convergen en un surco anteroposterior o garganta de la tróclea. De estas dos vertientes, la lateral es la más ancha. Abajo y atrás, las dos vertientes de la tróclea se separan de una de la otra, formando la escotadura o la fosa intercondilia, limitada por el cóndilo medial y lateral del fémur. Cóndilos femorales. Adelante, abajo y atrás, una superficie articular en semicírculo destinada a girar sobre la superficie tibial correspondiente. Una cara lateral superficial sobre la cual se observa la impresión de la inserción de los ligamentos laterales de la articulación de la rodilla. Tibia es un hueso largo, voluminoso, sólido, situado medial al peroné, por debajo del fémur que aplica sobre ella, extendida verticalmente el peso del cuerpo al conglomerado óseo del tarso en la estación del pie. Epífisis proximal. Participa en la articulación tibio-peronea superior y en la articulación de la rodilla. Es voluminosa, ensanchada y algo proyectada hacia atrás, prolongada en sentido transversal. Se denomina macizo tibial. Cara superior. Presenta dos superficies articulares horizontales y ligeramente excavadas para recibir a los cóndilos femorales. Son las dos caras articulares, cavidad glenoideas, medial y lateral. La medial es más larga y excavada y la lateral más extendida en sentido transversal. Tibia. El hueso largo se ubica en la parte anteromedial de la pierna, presenta dos curvaturas en sentido contrario, una superior cóncava hacia afuera y otra inferior cóncava hacia adentro, en forma de S. La tibia es de menor longitud que la fíbula, es el segundo hueso más robusto del cuerpo, cuenta con un foramen nutricio más grande del cuerpo. Soporta el peso del fémur. Después del fémur, la tibia soporta gran parte del peso del cuerpo. En la parte superior se articula con el fémur. La cara superior de la tibia es plana y forma el platillo tibial. La meseta tibial de los cóndilos tibiales, glenoideos o glenoideales, tiene superficies auriculares para los cóndilos femorales llamadas áreas articulares. El cóndilo medial, más desarrollado que el lateral, presenta en su parte posterior la inserción del tendón directo del músculo semimembranoso. Adelante, el hueso está reforzado por una saliente levantada por inserción del tendón rotuliano llamado tuberosidad anterior de la tibia. Lateral a ella se observa el tubérculo del músculo tibial anterior de Yerdi. En él viene a insertarse el tensor de la fascia lata y la inserción más alta del músculo tibial anterior. La cara fibular se articula con el peroné.
Tiene un área auricular, es la eminencia intercondilia o espina formada por los tubérculos intercondilios medial y lateral. En el cóndilo lateral se encuentra una cara articular para la fíbula orientada de forma laterodorsal. Cara auricular para la fíbula tuberosa y tibia. Área rugosa y perforada. La área rugosa es la inserción del ligamento rotuliano y la perforada es el paso de vasos sanguíneos nutricios hacia la tibia. Aquí podemos ver las inserciones de ligamentos o cartílagos extirpados. En la cara anterior hacia atrás vemos que va inserción de las astas del menisco medial, inserción de las astas del menisco lateral e inserción, ya. Y luego vemos también desde anterior a posterior vemos la inserción del ligamento cruzado anterior y la inserción del ligamento cruzado posterior. Diáfisis es prismático triangular visto en un corte. En conjunto no es todo rectilíneo, dibuja una S muy alargada, primero cóncava lateralmente y luego medialmente. Cara anteromedial es subcutánea, muy superficial, expuesta a los traumatismos. En su parte superior da inserción a los músculos que constituyen la pata de ganso. Cara anterolateral cóncava hacia arriba en sus 2/3 superiores para la inserción del músculo tibial anterior. Se vuelve convexa hacia abajo y rodea el hueso del lateral a medial y hacia adelante para hacerse anterior. Sobre esta parte se deslizan los tendones de los músculos extensores de los dedos. Cara posterior. Arriba presenta la cresta oblicua, orientación de arriba hacia abajo y de lateral a medial, llamada también la línea del sóleo. Presenta las siguientes partes: el labio superior del músculo popliteo, el intersticio del músculo sóleo, el labio inferior, el músculo tibial posterior y el flexor largo de los dedos. En la parte inferior se articula con el talus o astrágalo, articulación sinovial gíngico. Epífisis distal o extremidad inferior, prolongación al lado medial llamado malleolo interno, es menos voluminosa que la proximal, tiene una prolongación medial llamada malleolo medial o tibial. Peroné o fíbula, hueso lateral de la pierna, se ubica en la parte posterolateral de la pierna, es un hueso delgado más largo que la tibia, sirve principalmente como sitio de incisión muscular, no soporta peso. Epífisis proximal o extremidad superior o cabeza de la fíbula. Se articula con el cóndilo lateral de la tibia sinovial plana. Se llama cabeza fibular y presenta una faceta articular y en una pequeña protuberancia de la cabeza denominada ápice. Epífisis distal. Sitúa lateralmente la articulación talocrural es el malleolo lateral. Presenta medialmente de arriba hacia abajo una superficie rugosa donde se inserta el ligamento que los une a la tibia y el astrágalo. Adelante y lateralmente es convexa y lisa, se palpa debajo de la piel. Atrás y lateralmente presenta un canal, continuación del canal o surco de los tendones peroneos laterales. Rótula. Es un hueso sesamoideo situado en la parte anterior de la articulación de la rodilla. Suele considerarse como un hueso sesamoideo desarrollado en el tendón cuádriceps. Debido a se desarrolla en un tendón, su núcleo de osificación presenta contorno irregular y constituido principalmente por tejido esponjoso denso. Se distinguen en este hueso caras anterior y posterior, 3 bordes y un vértice. La cara anterior es convexa, numerosos orificios vasculares, presenta presencia Presencia de estrías que son producidas por el tendón cuádriceps. Cara posterior tiene 2 porciones: superficie auricular superior, lisa en relación con la tróclea del fémur, y una porción inferior no articular. El vértice es la parte inferior dirigida hacia abajo y presenta una inserción del ligamento al ligamento rotuliano. El pie tiene la versión dorsal y la versión plantar. Tenemos los falanges, tenemos los cuneiformes, escafoides, cuboides, astrágalo y calcáneo. Huesos sesamoideos se encuentran siempre en la cara plantar. 2 son constantes en la cara plantar de la primera articulación metatarso-falángica. Son huesos pequeños incrustados en el tendón sometido a compresión. El programa 3D, ok, primero vamos con el fémur, vamos a ver los accidentes óseos. ¿Y qué nos encontramos en el fémur, no? Nos encontramos la cabeza. Aquí tenemos la fosita de la cabeza femoral, el cuello del fémur, la línea intertrocanteria. Tenemos el trocánter mayor y si le damos un poquito la vuelta, ¿vale?
tenemos el trocánter menor, tenemos la fosa trochanteria y la cresta intertrocantérica. Según yo va así. Sí, fosa intertrochanteria. Entonces si bajamos no tenemos nada ahí. Abajo nos encontramos con la carilla rotuliana del fémur, el epicóndilo medial, epicóndilo lateral del fémur, obviamente. Si bajamos más, aquí tenemos el cóndilo medial, cóndilo lateral, pero aquí todo esto se conecta, no solo esto, es como que la carilla articular. Tenemos la fosa intercondilia. Este es el tubérculo del aductor. Y si le damos la vuelta, tenemos la cara poplitea, la línea supracondilia medial, y aquí está la supracondilia lateral. Tenemos la línea intercondiliar y pues la fosa intercondilia, ¿no? Si vemos en la parte posterior, más o menos por el cuerpo, tenemos primero lateral, tenemos la tuberosidad glútea, medial tenemos la línea pectínea, luego digamos, tenemos el labio lateral y el labio medial, pero bueno, podemos decir que la pectínea y la glútea forman la línea áspera, ¿no? Luego, si vamos con la tibia, ¿vale? Tibia, accidentes óseos, tenemos la tibia, a ver, primero al frente tenemos la tuberosidad tibial. Tuberosidad tibial, tenemos el cóndilo medial, el cóndilo lateral, tenemos la carilla auricular superior de la tibia, tenemos área intercondilia anterior, área intercondilia posterior, tenemos los tubérculos intercondilio lateral, tubérculo intercondilio medial y en medio tenemos la eminencia intercondilia. Si bajamos, bueno, esta es una cara, no, este es un surco, borde, perdón, dicho. Si lo bajamos abajo tenemos el maleolo medial, ¿ok? Y si le vemos por la parte posterior no tenemos nada importante. Bueno, aquí tenemos la línea del solio, y la cara auricular peroneal. Y para abajo aquí tenemos el surco maleolar. Si hablamos entonces del peroné, a ver, ubiquémoslo, cómo es su estructura. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí el ápice o el ápice o vértice del peroné, la cabeza del peroné. Tenemos el cuello del peroné. Aquí no hay nada relevante, ya sabemos que no soporta peso el peroné. Abajo tenemos el maleolo lateral que se puede sentir en el pie y por atrás tenemos la fosa maleolar lateral y el surco maleolar. Luego aquí podemos ver lo del pie, ¿no? Cómo se articula con el pie. Sabemos que con el que se articula es el astrágalo se articula con 4 huesos, la tibia, el peroné, el navicular y el calcáneo. Vale, está aquí. Entonces, ¿cómo está la distribución de los huesos del pie? Está el astrágalo, el calcáneo detrás, el navicular, el hueso cuboides y los cuneiformes. Y luego vienen los metatarsos óseos de la rótula. Primero tenemos que ver que aquí está la carilla articular que conecta con el fémur, ¿vale? Tenemos la cara anterior, la base de la rótula, el vértice de la rótula, y aquí tenemos pues lo que decía que no se articula esa parte, ¿no? Luego vamos con los ligamentos, ¿no? Vamos con los ligamentos, nos encontramos, bueno, a ver que no carga. Ya. Entonces, del fémur, ¿qué tenemos aquí, no? Tenemos ligamento iliofemoral, ligamento articular de la cadera. Bueno, estos son ligamentos de la cápsula, ligamento pubofemoral, ligamento isquiotibial, perdón, ligamento, ¿cómo se llama? No puedo, ligamento orbicular, articulación de la cadera. Bueno, ese no es bueno, en este caso no es relevante. Luego si vamos aquí, tenemos el ligamento rotuliano, que creo que es el que más nos importa, y luego tenemos ya pues otros tipos de ligamento, ¿no? Ahí está el rotuliano lateral y cápsula auricular de la rodilla. Aquí tenemos la membrana interior ósea de la pierna. Y pues tenemos aquí ligamentos pues del pie, ¿no? Tenemos ligamento tibio peroneo anterior,
ligamento colateral medial, ligamento astragalo peroneo anterior.